una funcionalidad que trae esa. Después vamos a ver la valoración por series y lotes, unos casos de uso y por último pues los informes que tenemos respecto a esto. Para la definición de series y lotes tenemos que pues en SAP podemos gestionar los artículos mediante dos opciones, series y lotes. El número de serie es un número identificador, entonces es un número único para un artículo específico. Los lotes permiten caracterizar un grupo de artículos, es decir, para un mismo grupo de artículos podemos tener el mismo lote. ¿Qué quiere decir esto? Es posible, digamos, utilizar el mismo lote para un grupo de artículos, digamos, que tengan una misma fecha de vencimiento, una misma fecha de fabricación. Entonces, esto nos permite la identificación. La gestión de artículos de series y lotes se puede realizar de dos maneras, en todas las transacciones. ¿Qué significa esto? Que se debe definir el número de serie lote en las transacciones de entrada y salida del artículo. O solo en release, es decir, que es obligatorio definir solo serie y lotes en los documentos de salida de inventario. ¿Me dan un segundo, por favor? Anteriormente, bueno, existen dos maneras de manejar series y lotes en todas las transacciones y en release. En esta diapositiva les estoy mostrando los documentos de entrada y de salida de inventario. Como documentos de entrada encontramos las entradas de mercancía, sean por compras o entradas de mercancía por inventarios. Tenemos las facturas de proveedores, las entradas de producción, las notas crédito de clientes. Y los documentos de salida de inventario, tenemos las devoluciones de mercancía de proveedores, las notas crédito de proveedores, las entregas, las facturas de clientes, transferencias de stock, salidas de fabricación y salidas de mercancía. Entonces, si trabajamos lotes y series en todas las transacciones, pues obviamente en todos estos documentos vamos a tener que seleccionar o crear series o lotes. Si los trabajamos solo en release, los documentos que vamos a tener que usar son los documentos de salida de inventario. Listo. Entonces vamos a empezar con nuestros ejercicios. ¿Listo? Nosotros ya tenemos creados unos artículos. Entonces tenemos el artículo denominado series 1. Y ustedes se dan cuenta que la parte donde uno parametriza, si queremos manejar el artículo, sea por serie o lote, y si el manejo va a ser en todas las transacciones o solo en release, es en el dato maestro del artículo. Hay que tener en cuenta algo. Una vez nosotros marcamos estos artículos para que sean gestionados por serie o lote, y una vez los artículos tengan transacciones, esto ya no es posible quitarlo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos transacciones en algún documento con estos artículos. En este caso, este artículo va a ser manejado por series en todas las transacciones. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una entrada de mercancía, vamos a tener que crear las series para ese artículo. Y vamos a hacer una factura de clientes, vamos a tener que seleccionar las series que se le van a entregar al cliente de ese artículo. Entonces vamos a hacer el ejercicio para este artículo. En este caso vamos a realizar una entrada de mercancías a un proveedor por este artículo por una cantidad, digamos, de
Tenemos inconvenientes con el sonido. Ya, por favor, un minutico. Ya solucionamos. Qué pena, ¿me pueden por favor confirmar si ahora sí me escuchan? Ahora sí, ok, gracias. Listo, seguimos entonces. Como les estaba comentando, tenemos dos formas de crear las series, de forma manual o de forma automática, pero recuerden que si las van a crear de forma manual deben tener cuidado porque la serie debe ser única para cada artículo. Si no la creamos de forma manual porque de pronto tenemos muchos artículos, una gran cantidad de artículos y pues es dispendioso, pues nos brinda la posibilidad de crearlo de forma automática. ¿Cómo lo creamos de forma automática? Dando clic en creación automática. ¿Qué nos dice esto? Entonces, como estamos manejando en este caso, el primero nos brinda la información es que el día de hoy vamos a admitir esa mercancía en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque es el bien que estamos haciendo en la entrada de mercancía. Como vamos a manejar series, entonces tenemos que dar clic aquí sobre el número de serie. Cuando SAP nos dice aquí en tipo string, es si quisiéramos tener la serie con letras. Pero ¿qué pasa? Que automáticamente, porque SAP no sabe si aumentar o definir y sobre qué regla va a crear la serie. Si queremos trabajar con series tipo número, entonces vamos a seleccionarlo acá.
y vamos a darle un número inicial a SAP. Entonces podemos decir que, por ejemplo, empiece con el 2, 3, 4, 5. En la parte de operación, SAP nos brinda la posibilidad de decir si queremos aumentar esa serie o disminuirla. Vamos a hacer el ejercicio aumentándola. Y le vamos a dar OK y crear. Entonces, si se dan cuenta, SAP creó 5 series, aumentando en una unidad el último número que nosotros le pusimos como parámetro. Nuestro parámetro fue 2, 3, 4, 5 y él creó de ahí hacia abajo 5 series, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Entonces, si se dan cuenta, aumenta en una unidad el último número que nosotros le creemos a nuestra serie parámetro. Tanto en series como en lotes podemos tener información adicional. Entonces podemos tener fecha de vencimiento de ese artículo o del producto. Entonces podemos decir que el artículo vence el 20 de diciembre de 2020, por ejemplo. Y adicional podemos tener la fecha de fabricación del artículo. Puede ser que nos hubiera llegado hoy, pero en realidad se fabricó el 1 de julio de este año. Listo, entonces esta información pues es útil para ustedes como empresa, para tenerla asociada al sistema. Si los artículos tienen diferentes fechas o diferentes fechas de fabricación o vencimiento, pues igual las pueden poner. También nos dan unas fechas de garantía en el caso de que estemos recibiendo, no sé, una maquinaria o un equipo, pues tenemos también la posibilidad de tener las fechas de garantía del fabricante. ¿Listo? Todo esto son maneras de información. Entonces aquí ya lo único que nos queda es dar clic en actualizar, OK, y enseguida vamos a poder crear nuestra entrada de mercancías. Como este es un artículo que tiene series, pero en todas las transacciones, ahora vamos a realizar el ejercicio haciendo una salida de esos artículos. Vamos a hacer una entrega para el cliente. ¿Qué significa? Que igual vamos a tener que seleccionar qué series son las que le vamos a entregar al cliente. Entonces, pues vamos a seleccionar nuestro cliente. Nuestro artículo. Y vamos a decir que al cliente le vamos a vender 2 unidades de ese artículo a un valor. Al dar clic en crear, tenemos que seleccionar la serie que le vamos a entregar. Estas series que ustedes ven arriba, pues son series que yo no creé en el documento que les acabé de mostrar, pero son series que creé con anterioridad. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que el sistema nos muestra de la serie o el lote más antiguo al más nuevo. ¿Listo? Si nosotros damos autoselección, él nos va a seleccionar las 2 series o los 2 lotes más antiguos. Pero si no queremos seleccionar estos, sino que queremos seleccionar otros, simplemente nos ubicamos y con las flechas los vamos a pasar al otro lado. Si yo quiero entregar las 2 últimas series que entré a mi inventario, me ubico sobre la serie y con las flechas los voy a dirigir a la ventana de los números de series seleccionados. Estos van a ser las series que van a salir del almacén porque se las voy a entregar a un cliente. Listo, entonces ahí se dan cuenta que tanto en documentos de entrada y de salida es necesario indicar las series o los lotes que vamos a manejar. Para ver de una forma rápida y fácil el manejo o el movimiento que ha tenido ese artículo para determinadas series, nos podemos dirigir al artículo y dando clic derecho sobre el dato maestro, en informe de operación de números de serie es visible los movimientos que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, miren, si nos ubicamos sobre todas estas series, en este caso la 2, 3, 4, 8, reporta una entrada, la entrada número 276 y la entrega número 255, que fue la que acabamos de hacer. Si se dan cuenta, en el estado aparece no disponible. ¿Por qué? Pues porque ya no está en mi inventario, ya no lo tengo en el sistema.
sistema. Las que aparecen disponibles son las que aún tengo en inventario, las que aún le puedo entregar a un cliente. Listo. Ya manejamos e hicimos un ejercicio con un artículo que se manejaba por series y manejaba las series en todas las transacciones. Ahora vamos a hacer un ejercicio con un artículo que maneja también series, pero maneja solo series en release, que quiere decir en solo en documentos de salida de inventario. Como vemos el artículo, entonces igual vamos a buscarlo acá. Y acá en artículo gestionado por y en el método de gestión tenemos solo en release. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el artículo anterior, una entrada y una entrega a un cliente. Aquí se van a dar cuenta que ya no me va a pedir una serie al momento de yo hacer el ingreso. Entonces, si se dan cuenta, ya el documento se crea y no es necesario que yo cree un serial, un número de serie o de lote en caso de estar manejando lotes. Pero si en determinado momento yo voy a entregar ese artículo a un cliente que me solicitó para una venta, en este documento ya tengo que ingresar la serie. Entonces fíjense que aquí él ya me arroja la ventana de selección de serie. ¿Qué pasa? Que aquí pues ya tengo 3 series de seguramente un ejercicio anterior. Pero puede que suceda que ustedes ingresaron cierta cantidad de artículos y pues no tengan las series creadas. ¿Cómo hacemos para crear unas series nuevas cuando el artículo es manejado por release? Sobre la pantalla tenemos que dar clic derecho y seleccionamos la opción terminación números de serie. Entonces aquí va a aparecer esta opción. En operación siempre vamos a tener completar. Y si ustedes se dan cuenta, pues nos arroja el código del artículo que estamos trabajando. Aquí en los documentos en los que vamos a tener que crear esas series, porque si se dan cuenta, pues son documentos de salida. ¿Listo? Y damos clic en OK. Entonces vuelve a aparecer la ventana de creación de series. Entonces, si ustedes quisieran crearla automática o manual, pues como ya les expliqué, en este caso vamos a crear una serie manual, pues es una unidad la que vamos a tener que entregar. Como ya les dije, si son cantidades muy grandes, pues es mejor utilizar la creación automática dependiendo de los parámetros que ustedes quieran definir. Entonces aquí yo le digo crear. Y entonces esta serie va a ser la que yo le voy a entregar a mi cliente. Le digo actualizar, ok, y crear. Entonces, en resumidas cuentas, cuando tenemos artículos gestionados por serie o lote en todas las transacciones, pues en todos los documentos en los que vamos a manejar un inventario, vamos a trasladarlo, vamos a sacar o vamos a hacer entrada, tenemos que indicar el número de serie o lote. Cuando tenemos artículos manejados solo en release, solo en los documentos de salida, estrictamente en esos son los que tenemos que indicar el número de serie o lote. ¿Preguntas hasta este punto? ¿No tienen preguntas? Esperamos 2 minutos por si alguien tiene alguna pregunta y luego continuamos.
Bueno, al parecer nadie tiene preguntas. Entonces, siguiendo nuestra agenda, seguimos con series y lotes en el pedido del cliente. En la versión, después de la versión 9 de SAP, se creó la funcionalidad de imputar o asignar un lote o un pedido a un lote o una serie desde el pedido del cliente. ¿Qué significa esto? Que así el pedido, que si el artículo, digamos, no esté en el sistema o no se lo hayamos entregado al cliente, es posible asignarle la serie o el lote. Esto significa que en los otros documentos que requieran este mismo artículo no van a poder imputar esa misma serie a otro cliente. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, cuando un artículo es gestionado por serie o lote, es posible asignarlo a un cliente. ¿Cómo hacemos esto? Entonces nos vamos a ubicar sobre la celda del documento, en este caso va a ser un pedido de cliente, y vamos a dar Control Tab. Entonces, en este caso vamos a hacer un pedido a un cliente. Por una cantidad de 3 unidades. Yo me ubico sobre la celda de cantidad y doy Control Tab. Es posible entonces asignarle las series para ese cliente. Si se dan cuenta, en una orden de venta. Y si ustedes saben, pues la orden de venta no implica inventario hasta el momento, pero es posible asignarse. Esto también como para manejar el tema de comprometidos con algunos clientes, pero les quiero hacer la aclaración. Solo se maneja cuando los artículos son gestionados por serie o lote. Cuando el artículo no es gestionado por ninguno de estos dos métodos, no es posible asignarle previamente el artículo a un cliente. ¿Listo? Entonces les vamos a asignar las series 1, 2, 4 y la serie 1, 2, 5. Que son 2 unidades, 3 unidades. Entonces la serie 1, 2, 6. Y le damos a actualizar y OK. Y creamos el pedido del cliente. ¿Listo? Entonces, en este momento, si algún otro cliente quiere ese mismo artículo, pues ya no es posible imputarle o asignarle esas mismas series, pero se le tiene que asignar otras series que estén ya disponibles. Esas series en el sistema ya no van a estar disponibles. Si yo me remito al pedido del cliente que acabé de crear y le doy copiar a entrega, pues la entrega va a ser exactamente de las series que yo ya le asigné en el pedido del cliente. Miren más acá, aquí están las 3 series seleccionadas. ¿Listo? Las que yo seleccioné originalmente en el pedido. Aquí le digo OK y las creo. Digamos que esto es útil para empresas que manejan una gran cantidad de inventario y pues que se comprometen desde un inicio con el cliente a entregarle cierto artículo con ciertas características. ¿Listo? Entonces esto es una funcionalidad que nos trae SAP a partir de la versión 9.1. ¿Preguntas hasta este tema, hasta este punto? Listo. Listo. Pues como nadie tiene preguntas, entonces vamos a seguir con nuestro tema, nuestra agenda. Seguimos con el recuento de inventario por series y lotes. Obviamente cuando nosotros estamos manejando series y lotes y se hace un recuento mensual o quincenal o semestral, pues tenemos que hacer un recuento por las series o por los lotes que estamos manejando. Creo que la mayoría de nuestros clientes pues ya han hecho recuento de inventario, pero no la mayoría maneja series y lotes. Para los que manejan series y lotes o para los que en un futuro quieran manejarlo con artículos nuevos, pues les vamos a explicar cómo se realiza. Entonces la ruta para manejar series y lotes, pues ustedes la conocen.
inventario, operaciones de stock, operaciones de recuento de inventario y recuento de inventario. Ustedes pues ya saben que en esta ficha podemos traer artículos específicos o podemos agregar artículos según nuestro grupo, según las propiedades que tengamos definidas en la empresa. Vamos a hacer un recuento de artículos para los dos artículos con los que hemos tenido transacciones el día de hoy, que es el Series 1 y el Series 2. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes aquí se dan cuenta que en cada almacén para el sistema hay 4 unidades. ¿Listo? Pero resulta que yo puedo tener siempre desviaciones en mi conteo físico. Entonces, en la cantidad contada es donde vamos a registrar esas desviaciones. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a decir que, digamos, del artículo Series 1, tenemos 6 artículos físicos y para el Series 2 tenemos 3, para que pues tengamos la diferenciación de aumento y disminución del inventario. ¿Listo? Cuando una vez hemos ingresado las cantidades físicas contadas a nuestro formulario, sobre la columna cantidad contada vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la opción selección de números de serie y lote. ¿Qué va a pasar en esta ventana? Que en esta ventana va a ser posible agregar o disminuir nuestra cantidad de inventario según lo que acabamos de indicar en nuestra pantalla. ¿Qué pasó con el artículo Series 1? El artículo Series 1 dice que en el almacén hay 4 unidades, pero nosotros dijimos que físicas, que contamos, hay 6. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos seleccionar las 4 unidades que aparecen en nuestro almacén y decir que estas son las 4 unidades y efectivamente son las 4 series que hay. Y enseguida vamos a crear las 2 series de las 2 unidades que nos hacen falta. Entonces, como les había explicado, pueden ser manuales o pueden ser automáticas. Creemos las manuales. ¿Listo? Clic en actualizar, ok. Y actualizar. En este momento ya hemos ingresado esas 2 series que supuestamente o que físicamente nos dieron de más en nuestro conteo físico. Pero ¿qué pasa en nuestro artículo Series 2? Pues que en este artículo vamos a tener que sacar una unidad del sistema porque en realidad el recuento físico nos dio un total de 3. Igual, clic derecho, selección de números de serie o lote y ya nos ubicamos aquí. Entonces, en esta parte tenemos que pasar a la parte de número de series contadas, los que en realidad están físicos. Entonces, en este ejemplo vamos a decir que físicos están el artículo con la serie 003 y el artículo con la serie 004. ¿Listo? No vamos a tener que crear nada porque al contrario vamos a tener que sacar una unidad del sistema y le damos clic en actualizar. ¿Ok? Y damos clic en crear. Es importante tener en cuenta que el hecho de crear este formulario de recuento de inventario no significa que ya estemos ajustando nuestras cantidades en el sistema. Esto simplemente es un conteo, es algo informativo. Si ustedes ingresan al dato maestro del artículo, todavía nos va a seguir mostrando 4 unidades en stock. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los ajustes. Casi siempre en todas las empresas manejamos este trabajo en 2 tiempos. Las personas encargadas de bodega son las personas de alimentar el conteo físico, o sea, este formulario. Y las personas encargadas de contabilidad son las que en realidad van a realizar el ajuste del inventario. ¿Cómo se realiza el ajuste del inventario? Simplemente en nuestro recuento de inventario vamos a dar clic en copiar a contabilizaciones de stock. Y él aquí nos va a mostrar las diferencias, las desviaciones que tenemos. Si estamos de acuerdo con todo esto, le vamos a dar clic en crear. Y es en este momento cuando en verdad el inventario es ajustado. Si ahorita entramos a revisar el inventario de los artículos, nos va a aparecer para uno 6 unidades y para el otro 3 unidades. Entonces, si quieren, por favor, entremos a revisar para que ustedes tengan la visibilidad de esto. Entonces, miren, inicialmente para el artículo Series
uno teníamos 4, pero ya en el almacén tenemos 6. Y en este debemos tener 3 unidades. ¿Listo? Pero entonces sí quiero que tengan en cuenta esto. Es un procedimiento realizado en 2 pasos, porque muchas personas piensan que simplemente con realizar el recuento de inventario yo ya estoy ajustando mi inventario según la cantidad que registré, y no es así. Para que esto se haga hay que copiar a contabilizaciones de stock. ¿Alguien tiene preguntas hasta este punto para que por favor me las hagan saber y podamos resolverlo? Bueno, aquí preguntan que qué cuentas manejarían la contabilización. Las cuentas que se manejan en estas, porque son prácticamente entradas y salidas por inventario, son las cuentas de compensación y aumento de stock. Obviamente, pues esas cuentas dependen del manejo contable que cada empresa le da. Algunas empresas le ponen una 6 del costo, otras le pueden poner una 5 del gasto, pero son esas cuentas que al parametrizarlas están como aumento o disminución de stock. Ya el manejo contable pues es algo autónomo de cada empresa. ¿Alguna otra pregunta? Entonces busquemos la contabilización que hicimos y el asiento que él realiza, para que ustedes se den cuenta. Pues en este acredito débito existencias, pero digamos que esto es una base de Chile, entonces pues puede obviamente que las cuentas no coincidan con su plan de cuentas. Pero como les digo, las cuentas que él en realidad utiliza compensación y aumento de stock parametrizadas. ¿Alguien más tiene preguntas? En las diapositivas, pues obviamente no las estamos viendo todas, porque la idea es que ustedes vean en el ejercicio, pero en las diapositivas está el paso a paso, como he hecho todos los ejercicios que he realizado hasta el momento. ¿Alguna otra pregunta para que podamos seguir con el paso de informes? Listo. Parece que no tenemos más preguntas. Ok, me preguntan acá que si las diapositivas se van a enviar o que dónde las pueden encontrar. Nosotros estamos actualmente haciendo un sitio en YouTube. La idea es que cuando todas las sesiones de workshop estén ya realizadas, las sesiones se están grabando y se suben a un sitio de YouTube. Ya nuestra gerente de consultoría va a ser la encargada de enviarles el link donde van a encontrar todas las sesiones que hemos realizado. ¿Listo? Entonces, pues ya ella les dice cómo después entrar al sitio, les manda el link para revisarlas todas. ¿Listo? Listo, entonces según nuestra agenda seguimos con la parte de informes cuando manejamos el stock por series y lotes. Se da cuenta con un informe donde nos muestran todas las transacciones. Si recuerdan, en el primer ejercicio les conté que sobre el artículo, si queremos ver un artículo en especial, al dar clic derecho sobre el dato maestro y seleccionar el informe de operaciones de número de serie o lote según corresponda, podemos verlo. Pero en el módulo de inventarios también es posible tener este informe. Digamos que aquí ya lo podríamos tener de una forma global si queremos consultar el movimiento que han hecho 1, 2 o 3 artículos que sean gestionados por este método. Entonces vamos a ir a inventario, informes de inventario, y en este caso como utilizamos un artículo que solo manejaba series, pues vamos a seleccionar la opción informe de operaciones de número de series. Para los artículos que manejan lotes, pues se encuentra informe de operaciones de número de lote. Entonces ahí sí, según corresponda la gestión de cada artículo. En este caso, entonces, informe de operaciones de número de series. Como les decía, aquí yo tengo la posibilidad de filtrar grupos de artículos. Entonces, si yo quisiera ver series 1 y series 2, que fue lo que trabajamos hasta el momento, lo puedo seleccionar.
¿Qué les recomiendo yo? Bueno, si ustedes tienen fechas específicas en las que quieran consultar, pues lo pueden hacer. Aquí está la fecha de contabilización, las fechas de vencimiento que nosotros les pusimos al momento de registrar entradas o salidas del inventario y la información que les dije que podían poner adicional. Si ustedes tienen el número específico de la serie, también es posible que le indiquen acá. Si lo tienen, si cuentan con la información a la mano. Lo mismo el almacén, si quieren ver solamente las transacciones que se han hecho por un almacén determinado o las transacciones o los documentos relacionados con un socio de negocios, un cliente o un proveedor específico. Y los documentos. En este caso lo vamos a dejar todo así. ¿Por qué? Porque en la base de datos tengo transacciones de una fecha pasada y la idea es que yo quiero que ustedes vean todo el movimiento que se ha hecho con esos dos artículos. Entonces le voy a dar clic en OK. Entonces, mire, aquí él me va a empezar a mostrar todas las transacciones desde que yo inicié mi movimiento de ese artículo. Entonces va a decir que para el artículo series 1 yo tengo todos estos números de serie hasta aquí. Si yo me ubico en alguna de estas líneas, como se acabaron de dar cuenta, puedo ver si la serie está disponible y el documento relacionado con esa disponibilidad. En este caso, ¿qué pasó? Pues que yo realicé una entrada de documento número 2 para ese artículo. ¿Listo? En los no disponibles, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, muestra dos movimientos en dos sentidos. Un sentido de entrada, un sentido de salida. ¿Qué quiere decir? Que realizó una entrada de ese artículo, la entrada número 272, y también le realicé una entrega a un cliente. Le entregué este artículo al cliente con la entrega número 250. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta serie ya no está disponible en mi inventario. ¿Qué pasa con los imputados? En este caso, el artículo series 2 tiene esta serie imputada a un pedido de cliente. Tiene el movimiento de entrada, que fue la entrada 273, y si quiero ver a qué pedido de cliente está imputado, asignada esa serie, pues de la que me muestra el pedido de cliente número 246, que pues ustedes saben que con los slides, pues yo puedo ir al documento. ¿Listo? Entonces, aquí se ve que le hice un pedido de cliente al cliente por el artículo serie 2, por 2 unidades, y le dije que la serie que le iba a entregar era la serie 003. Listo, entonces esto es como una auditoría de nuestras series o lotes, así como las personas que manejan los artículos de forma libre, o sea, sin series ni lotes, pueden hacer una auditoría de stock y visualizarla. Digamos que esto es una especie de esa auditoría. Esto es un card de lo que ha pasado con cada uno de los lotes o series que yo he manejado en el sistema. Este es el informe que les vamos a dar de manera global todo ese movimiento. Los otros informes de inventario, este que aparece acá muchas veces lo utilizan, pero este informe no es para manejar esa información, no es para visualizarla. Más adelante vamos a ver la utilidad de este informe. ¿Listo? Entonces yo les voy a hacer un resumen hasta el momento. Digamos, hasta el momento hemos trabajado con artículos manejados por series o lotes. Hemos dicho que se pueden manejar de dos formas, en todas las transacciones o solo en release, dependiendo pues el manejo que ya le quiera dar la empresa. En algunas empresas resultará dispendioso manejarlo tanto en entradas como en salidas, porque digamos el movimiento es muy grande, y en otras pues ya será más fácil manejarla en documentos de salida. Hemos visto también que es posible imputar o asignar lotes o series desde un documento de pedido de cliente, como comprometer esa mercancía. Hemos visto nuestro recuento de inventario para series o lotes y los informes en los que podemos visualizar todo el movimiento de los artículos. Quiero saber si alguien tiene preguntas hasta el momento, porque vamos a seguir con el tema del costeo por serie o por lote. Entonces quisiera aclarar las dudas que tengan de este tema hasta ahora para seguir con nuestro siguiente punto. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor me las escriben por el chat y las resolvemos.
Entonces esperemos 2 minutos y si nadie tiene preguntas, proseguimos. Bueno, al parecer nadie tiene preguntas, entonces seguimos con nuestra agenda. La parte que sigue es la definición de valoración series y lotes. SAP Business One también a partir de la versión 9.1 nos brinda la posibilidad de, aparte de utilizar el promedio ponderado, que casi todas nuestras empresas manejan un costeo por promedio ponderado, también saben que existe el precio estándar y el fijo, método de valoración fija. Entonces, aparte de esas 3 opciones, ya SAP nos brinda la cuarta opción. Es que si nosotros tenemos artículos gestionados por serie o lote, el costeo sea por esas características. ¿Qué quiere decir? Que mi costo va a ser diferente así mi producto sea igual. ¿Por qué va a ser diferente? Porque va a ser un costo asociado a un lote o a una serie. Entonces ya no va a ser un costo global, sino va a ser un costo manejado por la gestión del artículo. Entonces aquí el costo utilizado en transacciones de salida es el costo de entrada real. Entonces ya no va a entrar a ser promedio, ya no va a entrar a ponderar, sino que va a ser un costo único, va a ser un costo real. De un artículo especificado, específico determinado por un número de serie de lote. ¿Qué pasa? Esto es una ventaja porque esto nos permite tener un costo único independiente y nos va a permitir hacer un análisis de todos esos gastos que yo tengo alrededor de la compra, puede ser, de un artículo. Les pongo un ejemplo. Cuando yo importaba algo hace 2 años, que el dólar estaba un poco más barato que ahora, pues mi costo era más bajito, ¿sí? El costo de una serie de un artículo era más bajito porque si yo lo compraba a Estados Unidos o a la empresa que fuera a un dólar que estaba a 1900, pues mi costo, la entrada y el costo de entrada y mi precio de venta, pues ya iba a ser algo más apropiado. Pero si yo hoy en día vuelvo y compro ese mismo artículo con un dólar a 3100 pesos, pues obviamente los gastos se van a incrementar. ¿Qué pasaba hace unos años cuando se nos brindaba esta oportunidad? Pues que esos costos entraban a promediar y no importó si un artículo yo lo compraba más bajito y si hoy lo compro más alto, el precio iba a ser el mismo, el costo iba a ser el mismo porque iba a entrar a ser un promedio. ¿Qué pasa con esta funcionalidad? Pues ya no va a ser así, ya va a ser un costo único por serie o por lote, dependiendo pues como ustedes tengan manejado su inventario. Para esto pues hay que hacer primero una configuración. La configuración es en los detalles de sociedad, la ruta de gestión, inicialización, sistema, detalles de sociedad. Entonces, vamos a ir a SAP, gestión, inicialización, sistema, detalles de sociedad. En la ficha inicialización básica vamos a encontrar esta opción, administrar costes de serie y lote por método de valoración de serie o lote. Que vamos a marcar siempre y cuando queramos que nuestro costeo sea manejado de esta forma. Si no queremos que el costeo sea manejado de esta forma, pues simplemente dejamos que sea manejado por por el grupo del artículo, como siempre, pues como lo hemos manejado habitualmente. ¿Listo? Vamos a entrar a hacer un ejercicio con un artículo que creé para que ustedes pues se den cuenta del manejo de esta funcionalidad. Entonces, en este caso yo tengo el artículo creado que se llama lotes, el artículo gestionado por lotes y también me digo que en todas las transacciones. Entonces vamos a hacer 2 compras y 2 salidas del mismo artículo con diferentes lotes y ustedes se van a dar cuenta que el costo es independiente aunque sea el mismo artículo. Entonces vamos a hacer una entrada de mercancía por el artículo lotes a una cantidad de 600. Vamos a ingresar 10 unidades. Voy a darle clic en crear. Entonces le voy a asignar el lote. Le voy a asignar el lote 1, 2, 3, 4, 5. Entonces las 600 unidades.
¿Listo? Le digo clic en crear. Luego vamos a hacer una entrada de mercancías para el mismo artículo. Del mismo artículo vamos a decir que valen 100 pesos chilenos cada una. Vamos a darle crear, pero vamos a manejar un lote distinto. Listo. Entonces hicimos dos entradas de mercancía para el mismo artículo con diferentes lotes. Enseguida vamos a hacer una factura o una entrega a un cliente de ese artículo manejando los lotes que acabamos de crear. Listo, entonces en este caso vamos a decir que las unidades que le vamos a entregar a este cliente va a ser del lote 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Le vamos a entregar las 50 unidades. ¿Listo? Entonces estoy sacando 50 unidades del lote 1, 2, 3, 4, 5 que lo realicé con un valor de compra. Actualizo y creo. Listo. Enseguida voy a realizar una entrada, voy a realizar una entrega del mismo artículo, pero esta vez voy a entregar del lote que creé en el segundo ejercicio de este lote, del lote 8765. Le voy a entregar las 10 unidades que me está solicitando el cliente. Actualizo. Listo. Hasta el momento, si ustedes hubieran manejado un costeo promedio ponderado en general, pues entraría obviamente a ponderar las dos entradas que yo realicé y las dos entregas que yo realicé, pues porque obviamente era el mismo artículo. Pero como estamos trabajando con un costeo por serie lote, pues es posible visualizar esos dos costes por aparte. O sea, en ningún momento entraron a ser promediados. ¿Cómo es visible esto? Entonces en SAP, en el módulo de inventarios, existe el inventario de informe de auditoría de inventario de lotes y cestas. Entonces aquí voy a seleccionar las fechas, voy a decir que desde el 1 de julio hasta hoy, que ustedes se den cuenta, del artículo lotes hasta el artículo lotes. Y pues si ustedes quisieran marcar las bodegas, pues aquí está, yo voy a marcar el almacén general porque es el que siempre he manejado. Igual que el informe que les mostraba anteriormente, pues tiene diferentes filtros, ustedes tienen el número del lote, los atributos, entonces pues es posible filtrarlos por esa información. Y vamos a dar clic en OK. Entonces miren que aquí me está mostrando los dos lotes que manejamos el día de hoy, fue el 12345 y el 8765. Cada lote tiene un costo individual, o sea, en el sistema no está promediado el costo, aunque es el mismo artículo. ¿Listo? Entonces en este costo pues es un costo de 10, es un costo de 100. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son diferentes lotes. Lo mismo se puede hacer con CERS. Ustedes se dan cuenta, este primer ejercicio es un ejercicio que hice pues hace un tiempo y en este caso sí entra a promediar. ¿Por qué? Como les dije inicialmente, yo puedo tener un grupo de artículos que se identifiquen con un mismo lote. En el caso de la industria farmacéutica, tengo un grupo de artículos que se identifican con el lote 0001 porque todos vencen el mismo día. Es posible. Entonces, en este caso, como yo ya estoy manejando el mismo
lote y referente al mismo lote estoy haciendo diferentes transacciones, en este caso sí entra a ponderar el sistema porque estamos hablando del mismo lote. Pero de estos tres lotes que ustedes ven enseguida, cada uno tiene unas transacciones únicas. Entonces, que aún compramos. Entonces les hago un resumen. Con esta funcionalidad podemos tener un costo controlado. ¿Listo? Un control de gasto respecto, digamos, a esas importaciones que hacíamos hace unos años y que realizamos hoy y que hoy en día pues tienen un costo más alto por el tema del valor del dólar. Si lo que se importaba era con la moneda dólar. ¿Listo? Entonces esto nos permite tener un control. Obviamente esto solo es útil cuando yo manejo un inventario gestionado por series o por lotes. Lo que les dije yo, así como lo puedo hacer por lote, lo puedo hacer por series. ¿Listo? Entonces, este es el informe que me muestra qué ha pasado con cada uno de esos lotes y además el coste de cada uno de esos lotes. Entonces, si yo ya quisiera tener una transacción con alguno de estos, va a ser única para ese lote, para ese número, para ese identificador de ese artículo. Quisiera saber si alguien tiene preguntas hasta este momento. Listo, aquí igual. Ok. El nivel de maestro de artículos que costo arroja el sistema. Ok, entonces el informe que estoy mostrando es el informe que te va a mostrar el costo que tiene cada serie o cada lote. ¿Listo? Yo voy acá, el maestro de artículos, clic derecho, aquí solo me va a mostrar es la operación. ¿Sí? No, si ya la gente quiere ver el costo, pues ya tiene que ir al informe por la ruta de inventarios, porque directamente sobre el dato maestro te va a mostrar es el CARDEX del lote o de la serie. Si quieres ver el costo, entonces ya tienes que generar el informe que les estoy mostrando. Informe de auditorías de inventario de series y lotes, pues dependiendo de cómo tenga gestionado el artículo. Si el artículo es por orden de fabricación, igual con una orden de fabricación tienes que salir, hacerle salida y hacerle ingreso al artículo. ¿Listo? Entonces, obviamente dependiendo de los costos que se involucren en tu orden de fabricación, va a afectar el lote que tú al final vas a ingresar al sistema. Entonces, acordémonos que la orden de fabricación maneja documentos de entrada y salida, que es lo que en realidad va a mover nuestro inventario. Entonces, es igual. ¿Se puede colocar una descripción adicional informativa en lote? Sí. Cuando uno va a crear lotes, tiene campos de atributos. Entonces, al momento de crear un lote, hagamos un ejercicio, un lote, entonces hay campos que se denominan atributos y ahí puedes poner información adicional que no sean las fechas o lo que les he venido diciendo durante la capacitación. Entonces miren que aquí yo voy a poner el lote y ya aquí tengo atributos. Entonces en estos atributos pues es posible indicar información adicional. Entonces aquí tenemos campos de atributos 1, atributos 2, las fechas de vencimiento de fabricación y en info detallada pues, también es posible que pongas la información que consideres necesaria. ¿Listo? Entonces sí es posible tener información adicional a las fechas que nos muestras acá. ¿Es posible manejar algunos grupos de artículos por este costo por lotes y otro por promedio ponderado? No, tienes que escoger una de las dos. Escoges, o sea, si tú estás segura que tu contabilidad va a funcionar bien si costeas por serie lote, pues todo se va a costear por serie lote, pero no la posibilidad de grupos. O sea, ¿cuándo es posible cuando se
pues, si se costea por grupos o por promedio ponderado, pues cuando el artículo no es manejado por serie o por lote, porque pues ahí no tiene, digamos, ningún control, ninguna especificación del artículo. Pero cuando es por serie o por lote, pues tienes que escoger una de las dos, o que se promedie todo, o que costee según la gestión que tú le tienes al artículo. Pero pues las dos, si manejas el artículo por serie o lote, pues no es posible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta relacionada al tema? Bueno, al parecer nadie tiene más preguntas. Eh, Esta ha sido la capacitación del día de hoy. Espero que pues les sea de mucha ayuda para las empresas que actualmente manejan esta gestión en sus inventarios. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por haber asistido y los dejo con Ana María para que les cuente cuál es la segunda presentación, el siguiente workshop y para que ella también les pueda decir sobre dónde van a poder encontrar todas las presentaciones que se han realizado. Muchas gracias.